Sean bienvenidos a este espacio después de la noticia, hoy miércoles que transcurre en este mes de junio, hoy acompañada de mi compañero Nelson Mateo. Como cada miércoles, Mateo. Como cada miércoles, aquí estamos listos para desarrollar toda una agenda de trabajo por la que se nos paga. Sobre todo. Sí, algunas noticias tristes, sí. Otras llenas de expectativas, generadoras de expectativas. Y algunas novedades propias del dominicano, inventos del dominicano, genialidades del dominicano para buscarse. Hay de todo. Eso y más en 30 minutos. Así es, hay de todo, como te decía, y lamentablemente hoy comenzamos nuestro programa con temas que asombran en demasía a la sociedad, debido a que no solo venimos de un mes tan trágico con temas de feminicidios cada vez más violentos, sino que vimos en el día de hoy un crimen atroz contra una niña de 12 años en el sector Valiente de Boca Chica. Según ha trascendido, el crimen contra la menor habría sido provocado o causado por dos adolescentes, uno de 12 y 13 años, que están bajo custodia policial. Y decimos atroz y así tan consternado tanto para la comunidad como para el país, porque esta niña fue encontrada, el cuerpo de ella abandonado en un local que frecuentan las personas porque tiene una piscina. Aunque cuando fuimos, pareciera abandonado el lugar por las condiciones en las que está, sí frecuentaban los comunitarios, y estos niños solían, como uno dice, volar las paredes, solían cruzar de manera clandestina hacia allá para pasar tiempo. Y estos compañeros o amiguitos, como decía el papá, que lo conocía desde pequeños a los niños, siempre estaban juntos, ellos tres, compartiendo, y lamentablemente la niña fue encontrada degollada, por así decirlo. Estaba también con golpes que, según narraba su padre, aparentemente con una pala, y también con signos de violación, según narró su padre, sí, en el día de hoy que estuvimos por allá, por el sector El Valiente de Boca Chica. Y mencionaba que además su niña parecía haber sido violada, porque como fue encontrado el cuerpo, fue semidesnudo, o sea, desnudo de la parte hacia abajo y estrangulada en el cuello, pero con cortadas también. Un hecho que no solo consterna, sino que llama muchísimo la atención de los padres, porque se narra que en el sector la niña solía andar sola con los chicos, que era mínima la vigilancia de los familiares de la niña, que era un poco... Tú sabes que a veces nosotros le damos como mucha apertura para que los niños como que conozcan y que se hagan independientes, pero también casos como este nos dan cuenta de que a veces en la confianza está el peligro. Así que los padres no solamente ver este caso como algo lamentable, sino como un llamado de atención a que debemos poner asunto siempre a dónde están nuestros hijos, qué están haciendo, con quiénes están, y no confiarnos, aunque sean personas que vayan asiduamente a nuestra casa, que vayan, que compartan, porque decía ese papá que hasta leche bebían esos niños juntos de cuando estaban pequeñitos. Entonces hay un tema de cuidado. Eran exactamente del mismo sector. Hay un tema de cuidado que llama mucho la atención, de que la vigilancia con los niños no puede ser nunca mínima. Uno siempre tiene que estar, independientemente de la edad que sea, estar pendiente a sus hijos. Mira, yo siempre he dicho, Liliani, lamentando este hecho, uno más que viene a enlutar al pueblo dominicano, a llenarnos de preocupación y a preguntarnos qué está pasando, en qué estamos fallando. Pero yo siempre me he preguntado si, o sea, la confianza, se ha dicho una y mil veces que la confianza es el factor más común en la comisión de estos delitos, porque siempre lo cometen o un amigo, un vecino, un familiar, gente cercana en quien tú confías. Y soy de lo que entiende que desde que tú tienes un hijo,
tú pierdes las vacaciones. Se eliminan las vacaciones porque tu muchacho va en tu cabeza siempre. Y debe ser así. Hay que estar constantemente sobre los muchachos. Si tú sales de tu casa, no te separes. O sea, físicamente tú te separas de la casa, pero no de los muchachos. Llama, pregunta dónde está tu muchacho, hacia dónde va, con quién comparte. Exacto. ¿Entiendes? Porque la mayoría de esos casos, y así lo revelan los informes de la Procuraduría General de la República y la propia policía, son cometidos en un ambiente muy familiar, por decirlo así. Y lo penoso de esto es que teniendo 12 años, el Código del Menor no lo van a procesar con más de 2, 3 años de prisión. Wow. Máximo. Aunque yo creo ya que la reforma hay que buscar la manera de que por el nivel de lesividad que pueda ocasionar un muchacho ya de 12, 13 años, pues la pena se le sea aumentada, porque no es lo mismo el muchacho que se contempló al momento de la elaboración de ese código del menor al muchacho de ahora. El muchacho de ahora es más ingenioso. Es un tigre en la calle. Prácticamente un muchacho de 12 años en la calle está haciendo diablura. De hecho, antes, y lo utilizaban los narcotraficantes como mula, porque le decían y le vendían la idea a ellos: mira, tú te puedes ganar con un cargamento de X tantos miles de pesos diarios. Solo te expone a una pena de 1 año y a veces 2 años de prisión, cuando te puede hacer rico temprano. O sea, fíjate hasta dónde llega la vulnerabilidad de la norma como caldo de cultivo de la delincuencia. Entonces ya hoy, como se hizo con el Código de Procedimiento Criminal o Código Procesal Penal, con el Código Penal, este Código del Menor tiene que venir a ser actualizado conforme a la realidad que estamos viviendo, porque un muchacho de 12 años que, bueno, no tengo la certeza, esperemos los resultados del peritaje que se haga, pero que sea capaz de violar y estrangular a una niña, no puede ser tratado con penas tan benignas. Entonces, en ese sentido, yo creo que por esa parte el Estado debe ir ajustando sus controles. Justamente los padres era el clamor que hacían, porque como tú mencionas, es algo tan sorprendente que tú ves hasta el nivel de ira que pudieron tener en caso de que sea comprobado un delito como ese, de que unos menores hagan algo hasta que, según decía el padre, pudo haber sido planificado, porque ellos estaban acostumbrados a ir, era alguien con los que ella siempre estaba, y saber que hicieron cada cosa como esa, de llegar a estrangularla, de violentar su intimidad, también de ya hasta golpearla con un artefacto, es demasiado. También, sadismo, eso es sadismo. Exactamente. Criminal. También es muy penoso que, como decían los vecinos, ahí ella la habían visto desde las 7 de la mañana rondando por ese lugar, y encuentran el cuerpo a las 6 de la tarde. Entonces, ahí es que está el llamado de qué pasó con esa niña de las 7 que salió de su casa en un tiempo tan extenso que nadie supo de ella hasta que pasó alguien por ahí, por el sitio, que eran los cuidadores de ese local. O sea, que no fue ni siquiera la búsqueda de los padres. No fue que se extrañó de que la niña no aparecía, sino que fueron las personas que limpiaban o que trabajaban en ese lugar que encontraron a la niña, y luego se lo informan a los padres. Entonces, que nuestro comentario no parezca en el juzgar a los padres como tal, sino en un llamado de que si ya han pasado media hora, 1 hora, como usted no va a saber dónde está su hijo. Hay que estar pendiente de dónde están, con quién están y qué están haciendo siempre. De inmediato están detenidos esos 2 menores, que la justicia haga su trabajo. Mira, 12 y 13 años. 12 y 13 años, y eso. Y por la magnitud del crimen, tú sabes hacia dónde apuntan esos muchachos más adelante, potenciales delincuentes. Es una pena, la verdad que sí. Dios nos libre de un caso como ese, hay que decir. Así es. ¿Qué más tenemos, Mateo? Viniendo al plano económico, señores, en el día de ayer anunciábamos desde aquí, como primicia, que en despacho del ministro de Hacienda había un paquete de medidas ya elaboradas, firmadas y autorizadas para ser anunciadas. Yo decía que era un paquete fiscal
Pero hoy el ministro de Hacienda y Economía, según una nota que circula, se dice que será mañana cuando va a presentar ese paquete de medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico y mitigar los efectos de la crisis internacional sobre la economía dominicana. Las acciones serán dadas a conocer durante un encuentro con la prensa pautado para las 4 de la tarde en la sede de la institución, según indica una convocatoria enviada a los medios de comunicación. Señores, y lo cierto es que el pan no está para galletita. Gracias a Donald Trump y sus inventos bélicos, un hombre que vendió un discurso de paz, pues tiene a las economías del resto del mundo, igual que la de Estados Unidos, que parece un bombillito, un arbolito, va y bien, va y bien. Y de eso se encarga obviamente directamente el precio del petróleo, que nos tiene la soga al cuello, sobre todo a economía como la nuestra, que no producimos este crudo. Y sobre eso y su impacto es que se va a hablar mañana a las 4 de la tarde en el Ministerio de Hacienda. Pero antes estuvimos conversando con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, sobre la posibilidad de que se trate ciertamente de una mini reforma fiscal, y ella lo negó de la siguiente manera. Vamos a escuchar el corte de la vicepresidenta y las razones que tiene ella para justificar ese paquete de medidas que vienen mañana. Escuchemos. Hablar de reforma, el presidente lo dijo, no reforma. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que nosotros estamos en un marco, en el medio de lo que es una guerra que todos ustedes saben que está viviendo el mundo y que impacta de manera directa a cada uno de nuestros países. En el presupuesto nacional, lo que es contemplado para el barril del petróleo estaba considerado cerca de $60 el barril del petróleo. Y ayer, hoy no he visto, pero ayer nos trataron un chin bien porque estaba a $88 el barril del petróleo. Entonces ustedes ven la diferencia. Eso por supuesto que impacta, pero ustedes han visto cómo nosotros hemos, a través del presidente Abinader y todo su equipo económico, atendiendo esas situaciones y aplicando una serie de subsidios puntualizados. Específicamente ustedes han visto también cómo hemos manejado lo que es el precio de los combustibles. Eso seguirá así, seguiremos trabajando, hay que buscar realmente el que las personas más vulnerables pues no sean impactadas con lamentablemente lo que es esa guerra en Medio Oriente. Ya ustedes escucharon a Raquel Peña, la vicemandataria. Es una situación difícil. Solo el Banco Central reportó al mes de mayo una inflación de un 5,35%, o sea que ciertamente los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Irán y otros factores, pues está ahogando economías como la nuestra. No sé hasta dónde nosotros podemos seguir subsidiando una serie de programas sociales. Así es. Y se necesitan medidas. Vamos a esperar qué va a pasar mañana. Tú sabes, Mateo, que cuando uno consulta a las autoridades sobre este tema, coinciden mucho en que se ha mantenido cierta estabilidad y que se ha sabido manejar. Y como uno dice entre jóvenes, hay que dársela, como dicen en esa parte, hay que darle su razón, porque yo creo, a nivel incluso como consumidora normal, que todavía no estamos sintiendo lo que es la crisis de la guerra, porque simplemente, o no simplemente, por el momento hemos visto este aumento de los combustibles que ha sido mínimo con todo el subsidio que ha tenido que dar el gobierno, por así decirlo, que nos está golpeando, sí. Ahora, no en la magnitud en la que todavía, si se prolonga esta guerra, podría ser, porque todavía nosotros no estamos viendo, los mismos comerciantes han alertado con aumentar los alimentos, o sea, que todavía se han mantenido más o menos estables el precio de los alimentos, porque sabemos que de por sí la canasta básica tiene un costo que no todo el mundo puede cubrir, pero ya si tú lo comparas dentro del tiempo que tiene esta guerra, que ya llegó a estos 100 días, yo creo que el gobierno se ha manejado de la manera más adecuada posible hasta el momento. Ya mañana
veremos estas medidas que esperemos que, como dice la vicepresidenta, no afecten mucho principalmente a las personas vulnerables, los sectores vulnerables, porque a veces uno puede sobrevivir entre esta marea, pero sabemos que hay personas que lo que reciben son 1.500 pesos de una tarjeta y con eso tienen que subsistir un mes completo. O sea que yo creo que a veces también tenemos que ver el esfuerzo que están haciendo las autoridades, así como le damos sus palos cuando necesitan, que han tomado las medidas de previsión sobre tratar de que esta guerra no nos impacte tanto así. Dos razones fundamentales sustentan lo que tú dices. Primero, la efectividad del Banco Central y la Junta Monetaria en mantener el equilibrio de la tasa cambiaria. La tasa cambiaria, eso es tangencial a toda economía. El Banco Central la ha sabido timonear. Claro está, tenemos ahí a un funcionario que despierta mucha confianza, no solo en los actores económicos locales, sino en los organismos internacionales, tanto así que recientemente tuvo una visita del más alto nivel del Citibank y también de otros organismos. El FMI recientemente destacó la resiliencia que hemos tenido. Entonces, otro punto fundamental es cómo el gobierno ha sabido sortear el alto costo de los combustibles, subsidiándolo cuando se puede y cuando no, pues dejándolo deslizarse. Entonces son dos factores que impactan directamente la economía y obviamente al manejarlo con esa veteranía, cabe el término, entonces no hemos sentido, como tú acabas de decir, el impacto real de la crisis internacional en los bolsillos directos de nosotros, la gente de a pie. Y qué bueno que es así, pero ¿hasta dónde una economía deficitaria como la nuestra puede resistir? Mañana la respuesta la vamos a tener en la voz del domador de serpiente, Magín Díaz, que tiene más de un año dando vuelta entre los empresarios, comerciantes, políticos de oposición, que se ha reunido, por eso está ahí, porque es un tigre. Un político, Luis Abinader no pudo haber tenido un decreto más certero que ese. Mucho duro para colocarlo ahí. Y usted verá la respuesta de la oposición a lo que va a decir Magín mañana. Eso te iba a decir, que siempre sabemos que todavía no han salido bien el paquete de medidas y ya están preparando la contraparte para decir que va a estar mal. Magín es un amarrador de chiva. Entonces, esperemos que cuando vengan estas medidas, todos pongamos de nuestra parte, ciudadanos, partidos, empresarios, aquellos también consumidores, o sea, que todos tengamos la conciencia de qué se debe hacer y que ojalá esa medida no nos den tan duro también, porque sabemos que está difícil. Hay que asumir porque esto está difícil. Ciertamente ya parece ser que el gobierno no aguanta más. Y esperamos que aquí nos ayuden un poco con el aire también. El plan de ahorro todavía no ha iniciado aquí. Suban un poco el aire, por favor. Mira, la Sociedad Dominicana de Diarios, que preside el buen amigo don Percio Maldonado, uno de los directores de comunicación de mayor prestigio en el país. Veteranos de la comunicación. Un hombre honorable, y lo digo con orgullo porque en ese sí lo puedo decir. ¿Y por qué tú dices en ese, Mateo? Sí, porque los medios de comunicación están todos podridos, la mayoría. Okay. Sí, hombre. Aquí hay comunicadores chantajeando desde las redes sociales, desde la plataforma, utilizando las plataformas para chantajear, atacar funcionarios, para que le lleven el sobrecito, y si no se lo llevan, lo difaman. Yo soy de lo que cree que aquí el régimen de consecuencias debe existir. Es verdad que la ley 6132 y el derecho a informar es un derecho fundamental, pero la dignidad de la persona también es un derecho fundamental. Claro. El derecho a un buen nombre. Tú, como dijo Guido Gómez Mazara esta mañana, bajo la sombrilla de que es un país democrático, de Estado de Derecho, tú no me puedes a mí acabar, decir lo que a ti te dé tu maldita gana sin tener pruebas, porque ahí están los tribunales. Entonces, pero, en definitiva, hoy la Sociedad Dominicana de Diario llamó la atención sobre el Código Penal Dominicano que entra en vigencia a partir del 6 de agosto. Y lo hizo sobre el artículo 208 hasta el 219, que trata sobre la injuria y la difamación. Ahí está incluida
la criminalización de ese delito. O sea, ya hay cárcel contemplada en ese delito. Y don Percio Maldonado entiende que eso contraviene una sentencia del Tribunal Constitucional que la rechazó recientemente, por lo que él augura que muy pronto esos artículos van a ser atacados ante el Tribunal Constitucional y anulados en su defecto. Él entiende que eso es muy delicado. Sin embargo, Guido Gómez Mazara, que es un hombre de historia, cree que hay que tener cuidado con la libertad de prensa, que no se convierta esto en un libertinaje. Siempre él defendiendo con mucho ahínco el Estado de Derecho, porque es un hombre que tiene historia en la lucha en defensa de las libertades públicas. Pero vamos a escuchar primero a Percio Maldonado, seguido de Guido Gómez Mazara, sobre el Código Penal dominicano y el artículo 208 que habla sobre la injuria y la posibilidad de que aquí se censure, que yo no creo que sea así. Creo que hay que insistir, y ahora es cuando yo digo que el periodismo es relevante, justamente en esta confluencia de múltiples informaciones y todo el mundo hablando al mismo tiempo. Es decir, yo creo que el ejercicio del periodismo, y eso el gobierno tiene que entenderlo, tiene que saber lo que va a apoyar, pero leyes excesivas pensando en que vamos a callar a todo el que vocea por ahí, no es más que un obstáculo a un ejercicio limpio del periodismo. Yo vengo de una tradición democrática. A mí mi papá me lo mataron, mi tío también. No es verdad que yo donde estoy es para impulsar prácticas que restrinjan los derechos. Lo que pasa es que en nombre de la libertad aquí hay un abuso constante y contra eso hay que reaccionar. Yo, escuchando a Guido Gómez Mazara, justamente por ahí va nuestro, o mi comentario en particular, porque mencionas, Mateo, en el hecho de que, claro, que podría lacerar o podría poner en advertencia a los comunicadores, pero aquí se necesitan leyes en las que deban poner en cintura a ciertos sectores. Así mismo seamos nosotros los comunicadores, porque nosotros lo que hacemos el trabajo, como mismo tú mencionas al señor Percio Maldonado, que no va a salir a decirle al presidente una palabra mal desviada sin tener una prueba como tal. Aquí hay personas que hacen lo que quieran en los medios de comunicación y por eso surge. Entonces viene ese tema de las críticas siempre a las cosas que no van a complacer a todo el mundo. El Código Penal todavía no ha entrado en vigencia. Duramos 20 años detrás de él, de que ya tuviéramos la pieza y todavía no ha salido bien. Y a veces tenemos sectores, ahora como la comunicación, que si este artículo sobre difamación, que si perjudica o no el derecho de comunicar, o hemos visto los médicos que salieron recientemente diciendo que hay unos artículos que en el Código Penal podrían poner en riesgo la práctica médica. Pero yo creo que como profesionales, además de que debemos esperar que por fin tengamos la pieza para ya luego que se arme nueva vez el debate, también no podemos tenerle miedo a algo que lo que va a hacer es que usted se mantenga en la línea, que usted sepa que cuando usted vaya a operar a una gente, usted vaya y haga todo lo concerniente para que si ese paciente le fallezca sea por un tema que no tiene que ver con una mala práctica. Por ejemplo, en el caso de la comunicación, que cuando usted vaya a agarrar un micrófono y vaya a sentarse a hablar de alguien o hablar sobre algo, usted sepa lo que va a hablar y con qué lo va a decir y cómo lo va a decir, porque hay unas leyes más rigurosas y que puede tener una penalidad de ir incluso a la cárcel. Entonces, no puede venir la crítica si ni siquiera ha entrado en vigencia el Código Penal y también viéndole el miedo a ese artículo. Veámosle más bien lo que va a representar para que todo aquel que quiera hacer lo que le da la gana en cualquier sector y cualquier profesión vaya por la raya. Es lo que creo. Sí, fíjate, porque yo estoy de acuerdo con que se proteja la libertad de prensa y para eso debe haber una ley. Pero yo igual abogo porque el resto del país también se le proteja a esas personas que tienen dignidad, que tienen derecho a un buen nombre. Que la ley también lo proteja. ¿Pero cómo lo protege? Tú vas a permitir con la flexibilización de una ley que mañana cualquier carajo a la vela se siente ahí un micrófono y diga Mateo es un delincuente, Mateo es un ladrón. Entonces yo no tengo derecho a que a mí se me protejan el derecho a la dignidad, el derecho al buen nombre.
Entonces, lo que hay que aprender es a convivir entre la armonización, entre tu derecho a informar y el Exacto. derecho que yo tengo como ciudadano a que se me respete la dignidad y el buen nombre. Y tienen que convivir, pero para eso tiene que haber responsabilidades desde los más altos ejecutivos y representantes de los diferentes sectores. No convirtamos la discusión en un relajo, en un campo de protección de sinvergüencería, porque aquí en las redes sociales se han convertido, señores, en un pantano De todo se dice donde y se se dice hace. de todo y no hay consecuencias. Que Exacto. exista la consecuencia. Y usted sepa que si usted no conoce bien las normas, no puede sentarse a tomar un micrófono. Aquí debemos de estar alabando que ya por fin vamos a tener ese código actualizado. Ahora bien, todo lo que llegue después se verá en el ejercicio. Si usted no infringe la ley, usted no tiene ni que mirar para el Código Penal. Así es. Así es que debe ser. Bien, señores, hemos llegado al final de su espacio después de la noticia. Será pues hasta mañana, si Dios y ustedes lo permiten. Hasta mañana.